Arratsaldeon, eta eskerrik asko tortxagatik, udalbatzari hasiera emango diogu 2019ko urtarrilaren 31an ostegunean arratsaldeko 7 eta 4 udalbatzeko batzararetoan egingo den osoko bilkuraren ohiko saioa da hau. Eta hauxe da gai zerrenda. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión ordinaria que se celebra hoy, día 31 de enero de 2019, aquí a las 7:15 en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Plentzia. Lehenengo puntua, onarpena ematea 2018ko azaroaren 29ko ohiko batzarrerako aktari. Punto 1, aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior del 29 de noviembre de 2018. Aipamenik. Aipamenik ez badago, bozkatuko dugu aldeko botoak. Aho batez onartzen da. Bigarren puntua, abenduaren 28ko 678/2018 zenbakidun dekretuaren berri ematea, zeinaren bidez onartzen baitira kreditu aldaketarako 7/2018 zenbakidun espedientea eta sostengarritasun txostena. Segundo punto, dar cuenta del decreto número 668/2018 de 28 de diciembre de aprobación del expediente de modificación de créditos número 7/2018, así como del informe de sostenibilidad. Como explicó Aisea Aguiriano en la Comisión de Hacienda el pasado 24 de enero y como consta en la documentación que se envió junto con la convocatoria de dicha comisión, en este expediente se incrementan 5 partidas por importe total de 115.117 euros con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio 2017. Es una modificación que se hace con cargo al 5% de los recursos ordinarios del presupuesto y que es la alcaldía quien, respetando estos límites y en base a la competencia que tiene, pues ordena hacerla. Las partidas que se amplían son actividades socioculturales, fiestas, servicios de recogida de animales, basogintza e instalaciones deportivas. Punto hau ez da bozkatzen, aipamenik. Hirugarren puntua, onarpena ematea 2017ko abenduaren 31ko udal inventarioaren eguneraketari. Tercer punto, aprobar la actualización del inventario municipal de 31 del 12 del 2017. Se propone su aprobación en cumplimiento de lo expuesto en el artículo 34 del Reglamento de Bienes. Es de ley aprobarlo anualmente. No se había aprobado anteriormente por una serie de circunstancias y este año se encargó el trabajo a la empresa que lo ha venido realizando hasta el día de hoy. Nos lo entregó actualizado y toca su aprobación en pleno. Aipamenik, beraz, bozkatuko dugu. Aldeko botoak, 6, kontrako botoak, abstentzioak, inventarioa onartzen da aldeko 6 botoekin eta 5 abstentzioekin. Laugarren puntua, behin-behineko onarpena ematea herritarren elkartei lokalen erabilera lagatzea arautzen duen ordenantzaren aldaketari. Cuarto punto, aprobación provisional de la modificación de la ordenanza de cesión de uso de locales a las asociaciones ciudadanas. Bueno, tal y como se explicó en la propuesta enviada el 14 de diciembre y después tratada en la comisión que antes he mencionado, el 24 de enero, ante la preocupación manifestada por varias asociaciones que disponen de la cesión de un local municipal, se propone modificar la vigente ordenanza en la forma planteada, esto es, aumentando el plazo de duración de cesión de uso hasta un máximo de 10 años improrrogables y modificando el artículo número 2, es decir, habría 2 cambios, el de este temporal en la cesión y otro en lo relativo a la financiación o a los cargos de los que se hace el ayuntamiento en lo económico y que sería eliminar esa coletilla donde dice que el ayuntamiento se hace cargo del consumo de teléfono, así como del concepto de otros consumos. Por lo tanto, estos 2 conceptos quedarían fuera de ese artículo número 2. No se han presentado sugerencias en el plazo de información pública abierto al respecto de este cambio, y tal y como manifestó Aisea Aguiriano en la comisión, que si algún grupo tuviera algún tipo de propuesta para presentar, entonces dijo ella que agradecería que lo presentasen cuanto antes. Hay que recordar que desde que se aprobó la ordenanza de cesión de uso de locales municipales esta legislatura, todas las asociaciones que ocupan un local municipal
deberían regirse por dicha ordenanza, algo de lo que somos muy conscientes y en lo que estamos trabajando duramente. Un ejemplo de ello es que las cesiones llevadas a cabo esta legislatura a un club deportivo y a una asociación no solo se rigen por dicha ordenanza, sino que además sus locales cuentan a día de hoy con la pertinente licencia, como también sucede en el caso de un tercer local cuya cesión se hizo por vía de otro convenio en la legislatura anterior. En este proceso también se incluye, dentro de este proceso que hemos llevado a cabo, hemos puesto en marcha, tenemos actualmente en regularización el hangar para embarcaciones y el bar de la playa. Con otra asociación nos acabamos de poner en contacto para empezar ya a trabajar en la legalización de su local. Se está trabajando, además, ya tenemos aquí el proyecto de regularización del Choco del Campo Rugby Municipal de Ardancha y esperamos que este año podamos afrontar otras 3 legalizaciones más. Besterik gabe, aipamenik. Bai, eskerrik asko alkate, arratsalde on guztioi. Bien, por si no lo sabe alguien, que igual no tiene por qué saberlo todo el mundo, la ordenanza que tenemos actualmente en vigor sobre la cesión de uso de locales a asociaciones ciudadanas se aprobó en este pleno el 17 de marzo del 2016 a iniciativa de Bildu, con el apoyo del Grupo Independiente y con la abstención del Partido Nacionalista Vasco. Fuisteis los que gobernáis, los que marcasteis el plazo de los 3 años como máximo que tienen actualmente las entidades y las asociaciones para poder tener la cesión de uso de un local. Nos extraña, pero bueno, está bien las leyes o las normativas cuando se detectan cuestiones deficitarias, pues está bien, ¿no?, ponerlas de manifiesto y traerlas al Pleno, que es el órgano competente para modificarlas. Respecto a la propuesta que vosotros hacéis como equipo de gobierno, que es de 10 años de cesión de los locales, 10 años improrrogables. Esto es importante que las asociaciones y las entidades los conozcan, porque puede parecer un plazo muy goloso, muy apetecible a simple vista de 10 años, pero claro, es improrrogable. Al de 10 años, la asociación, la entidad, el club o lo que fuera, tiene que coger los bártulos y marcharse, si lo regulamos de esa manera. A nosotros nos parece, y por eso os hemos hecho una propuesta a los 2 grupos políticos, luego entraremos en los tiempos en los que se ha hecho, y eso explicamos en el correo electrónico por qué, os hemos hecho una propuesta que nos parece mucho más garantista que la vuestra respecto de las asociaciones o entidades. ¿Por qué? Cuando vosotros promovéis el cambio de la ordenanza, decís o lo justificáis diciendo que las asociaciones no tienen tiempo, digamos, para cumplir sus objetivos o lo que les lleva a formar esa asociación. Si les damos 10 años ahora, o 3, como tienen actualmente, y cortamos sin prórroga, creemos que estamos contradiciéndonos respecto a lo que es el propio espíritu. No, decía que parece que entraríamos en una contradicción. O sea, gracias. Se les quiere dar un plazo de 10 años, después salida a la calle, pero nos parece que esto es muy poco garantista respecto de las asociaciones. Para que las conozca la gente que está en el Pleno, las entidades, las asociaciones, y para que luego no haya esos rumores que tanto gustan en este pueblo, es que el PNV quiere echar a las asociaciones, es que no quiere prorrogar los plazos. Bueno, pues voy a leer, si me permites, alcalde, la propuesta de este grupo que hemos hecho extensiva tanto al Grupo Independiente como a vosotros mismos. Lo que nosotros proponemos es que la redacción del artículo 5, me estoy refiriendo siempre al artículo 5 porque, como bien has dicho, la ordenanza pretendéis que se modifique en 2 cuestiones, sería la siguiente redacción. Seguramente que es susceptible de ser mejorada. No decimos que tengamos la redacción ideal, pero es un principio para trabajar. Nuestra redacción es la siguiente. La cesión de uso tendrá una duración de 4 años revisable anualmente. Cada año se realizará una valoración con cada entidad sobre el cumplimiento de sus objetivos y programas. A la finalización de ese periodo de 4 años, es decir, ya poniéndonos en el supuesto de que se han agotado esos 4 años iniciales, el Ayuntamiento se reunirá con cada entidad para conocer la previsión, los objetivos y las acciones para los siguientes años. Conocidos estos planes, el Ayuntamiento, con una antelación de 4 meses, es decir, con las suficientes garantías, informará a la entidad de la posible prórroga para otros 4 años, procediendo en su caso conforme se establece en los párrafos precedentes. Los plazos de cada periodo acordado empezarán a contar desde el día siguiente al de la formalización del correspondiente documento, hecho que tendrá lugar en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación del acuerdo plenario de cesión. Es decir, que nuestra propuesta es de 4, revisable a 4, y no al de 8 se van, no, susceptible de posteriores prórrogas. Esa es la propuesta que lanzamos a los 2 grupos y que es la que os hemos hecho llegar. Eskerrik asko. Sí. Ya he dicho al inicio de mi intervención que
se rectifica, se propone esta rectificación en el tiempo porque hay preocupación por las asociaciones de que esos 3 años finalizan pronto y 3 años realmente no es nada para un proyecto. Nosotros no nos dimos cuenta entonces y creo que rectificar es de sabios y escuchando esas propuestas se trae este cambio aquí al Pleno. 10 años improrrogables no quiere decir que luego se vayan a quedar en la calle. Como bien has dicho, nos gusta mucho en este pueblo el run-run. Una máxima en periodismo es que el rumor no es noticia, pero aquí hacemos noticia del rumor. Y parece que también hay alguien que ha ido diciendo que es 10 años improrrogables y luego cogéis las maletas y os vais. Casi parafraseándote lo que has dicho ahora. No, 10 años no quiere decir que luego te vayas. En 10 años tenemos que volver a revisar este convenio y entonces, cuando se revise, nos volvemos a sentar y si hay condiciones para volver a firmar la cesión del local, se firma. Eso que quede claro, no se le va a echar a nadie. De hecho, por eso se buscan más garantías de que el proyecto cultural o deportivo que se lleve a cabo en esos dos locales pueda salir adelante. Y luego, no consideramos que sea necesario plantear ningún tipo de fiscalización porque la propia ordenanza ya da garantías al ayuntamiento para recuperar el bien en caso de que no se cumpla parte de su articulado. Además, creo que este año, por fin, y después de mucho trabajo, se ha llevado otro tipo de fiscalización para con las asociaciones, que creo que ha sido ejemplarizante. Y eso también podría influir en la cesión del bien. David, hay dos cosas que me generan duda. Una, la ordenanza habla de las asociaciones, pero no habla de los CRUs. Ya sé que los CRUs tienen fichas de socios o de deportistas, pero no está englobado y, sin embargo, sí cedemos locales a CRUs. Habría que englobarlo ahí. Y, por otra parte, nosotros le hemos dado muchas vueltas, hemos preguntado incluso en el Gobierno vasco y contratos a más de 4 años realmente no se están haciendo. ¿Por qué? Porque estás también condicionando a las siguientes legislaturas. Es decir, lo bueno es que en una legislatura de un grupo que esté gobernando o que esté gobernando todo el equipo de gobierno o de concejales tenga la posibilidad de que cuando venga otro pueda negociar con los nuevos que... Yo no sé si es un problema de redacción, el tema de asociaciones ciudadanas, pero creo que está claro que engloba los clubs. Y luego, no sé, vuelvo a repetir, el ayuntamiento ya tiene herramientas para recuperar el bien en caso de que no se cumplan ciertos artículos de la propia ordenanza. Con lo cual, 4 más 4, 10, etcétera, etcétera, o sea, tienen que pasar por ese articulado. Nosotros, Imanol, pensamos que la redacción es correcta porque ya hay un articulado que le da unas garantías, le da unos derechos y unos deberes a las asociaciones que optan a estos locales. No sé, me gustaría, por ejemplo, ¿qué opina Cristina, ¿no? Que igual conoce más la ley sobre este tema, ¿no? Pues que Cristina es la secretaria del ayuntamiento, no sé. Por eso, ¿qué opina? A ver, no sé. A ver, me pones en un compromiso, pero la ley no establece un plazo máximo. Es lo que decía David, al final tú cedes el uso del local y el único objetivo es que la asociación pueda desarrollar los fines de interés público para los cuales se ha constituido. Digo que lo que has explicado tú, David, es muy distinto a lo que se nos explicó en la comisión. Le pedimos precisamente a la teniente de alcaldesa que explicara cuál era la propuesta de Bildu, si era un año y un año y un año prorrogable tácitamente o habría que renovar. Te digo porque... es imposible que sea diferente porque he leído casi literal lo que pone en el acta de la Perdóname comisión. que termine, si me permites. Entonces, no se dijo, cuando le preguntamos, y a la pregunta de ¿y qué ocurre cuando llegan los 10 años? Dice, bueno, puede promoverse un cambio de ordenanza. Bueno, pero si ahora estamos en el momento de hacerlo, ¿por qué no lo hacemos con todas las garantías? Porque vuestra redacción no dice nada respecto de una posible prórroga, salvo que nos equivoquemos. Claro que no dice nada, pero es que no tiene por qué decirlo, ¿eh? Bueno, si os parece a vosotros... nosotros creemos que no tiene por qué decirlo. De hecho, pero salvaguardas mucho más los derechos de las asociaciones contemplándolo, a nuestro modo de ver. Nosotros, el sentido de esta ordenanza, el sentido de ese artículo 5, no es que dentro de 10 años se quedan en la calle. No.
El sentido de ese artículo es que tienen 10 años, es un periodo... podríamos hablar de otros plazos, que me parecen... Yo era, y lo reconozco, era partidario de un plazo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque creo que el ejemplo que tenemos aquí de asociaciones y clubs, me atrevería a decir, no los he punteado, pero que tienen más de 25 años su gran mayoría. Creo que está sobradamente demostrado que estos locales están, yo diría, que muy bien exprimidos. 10 años, hombre, 10 años no es nada, en realidad. Ya díselo al campo de fútbol. Elisabete, galdetu zenidanean zehazki zer den 10 urte horiek inprorrogables direnean, nik esan nuena izan zen, konzesio hori, lagapen hori bukatzen dela, eta orduan giltzak bueltatu behar zirela ona, horrek ez du esan nahi, ezin garela eseri eta beraiekin berriztatu beste hitzarmen bat, izan daiteke ordenantza honekin edo beste batekin. Nik ez nuen esan nos vamos con las maletas para la calle, inolaz ere. Es que no he dicho que dijeras que se fueran con las maletas. Te preguntamos a ver si había que renovar anualmente. Nos dijiste que no, que se entendía una prórroga tácita, es decir, sin necesidad de nuevo formalismo, y al de 10 años se terminaba. Yo no he dicho en ningún foro que AISEA haya dicho que a los 10 años se cogen las maletas. No. Pero sí te preguntamos qué ocurría al término de los 10 años, porque parece que queda un hueco, ¿no?, en la redacción, como un salto en el que le genera o le puede generar incertidumbre a la propia asociación, si nuestra finalidad no es otra más que salvaguardar un poco los intereses de ambas partes que conciertan el contrato de cesión. Zentzu horretan, inprorrogables hitza agertzen da, jada ordenantza honetan. 3 urte eta inprorrogables. Eta nik azaldu nuen bezala, inprorrogables hitza mantendu nahiko genuke, udaletxearen aldetik, dagoela, lan bat egiteko berriztatzeko zer egin duen, zer egin behar den zuek esaten duzuen modua, baina 10 urteren barruan, eta ez urtero berriztatu behar den zeo zer. Pues ese matiz lo acabamos de conocer, pero os lo agradezco. La propuesta del equipo de gobierno es plantear los 10 años tal y como se recoge en la propuesta original. ¿Hay alguna otra propuesta? Esto garantiza que los proyectos de las asociaciones no se verán perjudicados. Pero claro, si decimos que a los 10 años, que es verdad, estoy contigo que en 25 años no hemos echado a nadie, ni vamos a echar. Pero tampoco dice que dentro de 10 años se tengan que coger las maletas, tampoco dice que dentro de 10 años no se pueda volver a renegociar. Pues si me pones improrrogables, que no puedo prorrogar. Improrrogables ya pone, perdón, improrrogables ya existe en la ordenanza, ya está así contemplado. Es que no lo entiendo. No sé. Dudan bezala... Parcatu, salvo error por mi parte, perdóname, alcalde, si me permites, ¿dónde pone lo de prorrogable? Igual es que yo no lo veo. Es que dice, dicho plazo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes de año en año hasta alcanzar un máximo de 3 años. Al vencimiento del plazo establecido o si el bien municipal dejara de estar destinado al uso acordado, se considerará resuelta la cesión revirtiendo dicho local al ayuntamiento. Improrrogable como tal en la redacción actual no nos indica, ¿no? No, que igual me he perdido yo. Sí pone. ¿O sí? 10 años improrrogables, sí. Entiende lo mismo, se prorrogará año a año hasta un máximo de 3, que decir que son 3 años improrrogables, no es lo mismo. Jurídicamente a lo mejor no lo es, ¿eh? Yo, si fuera asociación o entidad, me generaría muchas dudas. El término improrrogable, yo, si tengo que suscribir ese contrato de cesión, me está diciendo que al de 10 me tengo que ir. Eso introduce para nosotros un matiz en la ordenanza que nos parece que no salvaguarda los derechos de las entidades. Y la propuesta es que la nuestra se someta a votación. Beraz, bi proposamen daude, udal gobernua proposatu duena eta bestea bigarrena Elisabetek azaldu duena. Lehenengo proposamena bozkatuko dugu, udal gobernuarena aldeko botoak, kontrako botoak. Beraz, proposamena ez da onartzen 7 kontrako botoekin eta aldeko 4 botoekin. Bigarren proposamena bozkatuko da PNV-ren PNV-ek egin duena, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, proposamena onartzen da 7 botoekin eta kontrako 4 botoekin, barkatu. Bai,
guk azaldu nahi dugu gure kontrako bozka alde batetik eta azaldu nahi ditugu ere Elisabetek lehen gainera aurreratu du epeen kontua. La propuesta de alcaldía se envió el 14 de diciembre, no hubo contrapropuestas, consultas o aportaciones a la única que existe, ni tampoco ha habido durante todo este tiempo que lleva en vigor la ordenanza ninguna preocupación en este sentido. En la comisión del 24 de enero se pidió expresamente que se pusiera encima de la mesa la contrapropuesta que sabíamos que se estaba gestando. Elisabeth se ofendió y amenazó con un cuidadito, que últimamente viene siendo bastante habitual, pero no reconoció estar acercando posturas con sus compañeros de la oposición. No nos sorprende la coincidencia en las propuestas de PNV independientes de Plentzia, otra vez. De nuevo, tenemos que denunciar la absoluta falta de respeto a los marcos del ayuntamiento por parte de ambos, ya que en vez de utilizar las comisiones y el registro de entrada para hacer propuestas y los despachos para negociar, una vez más esperan a enviar un email a escasas 24 horas para hacer una propuesta, a nuestro juicio, ridícula. La propuesta es ridícula porque la mayoría de cesiones de locales municipales hoy en día están realizadas o en precario o por anualidades sine die, excepto las afectadas por esta ordenanza, aprobada en 2016, que establece un plazo máximo de 3 años. Así, subirla un solo año es un insulto a quien viene reclamando que desarrollar un proyecto en ese tiempo es inadmisible, es imposible. Una vez más, queda clara la pretensión de una oposición incapaz de regular para el tejido asociativo, ya que no se puede ver la realidad visitando asociaciones solo de 4 años en 4 años. No solo dejan ver cuáles son sus reales intenciones, sino que además están dificultando el trabajo de las asociaciones y, por supuesto, del equipo de gobierno. Mientras en otras legislaturas se cedieron locales que, como hemos comentado antes, en esta se han regularizado ya 3 locales, que son quienes el proceso más farragoso han soportado. Ahora, ¿qué les vamos a contar? ¿Que en vez de 3 años van a estar 4? Para nosotros, un insulto. Alcate Mercedes, por alusiones, puedo intervenir. ¿Me puedes repetir la primera parte del escrito, la de cuidadito, que todavía no me he recuperado? ¿Puedes leer? Es que de verdad, y sea, cuando aprendas educación, vuelve al Pleno, de verdad. Cuando aprendas educación y debate político, vuelves al Pleno. Y te voy a decir, de las notas que he tomado, lo de cuidadito yo no lo he dicho en ninguna comisión. Los grupos políticos tenemos derecho a hacer las propuestas en los momentos procesales oportunos. Dices que no ha habido alegaciones previas. ¿De quién? Que esta ordenanza la llevasteis vosotros con el Grupo Independiente en el 2016, que el plazo de 3 años os pareció de cine en aquel momento. ¿Qué pasa? Que llega el momento de hacer, que se va acercando mayo del 2019 y hay que hacer ciertas gestiones, ¿no? No, vamos a hablar de todo, porque si te permites la libertad de decirme eso con ese descaro en el Pleno, vas a tener que oír. Ahí sea. Es que no he terminado, perdona. Entonces, con carácter previo, eso, la ordenanza fue ideada por vosotros y ese artículo no fue objeto de alegaciones por ninguno de los 3 grupos políticos que estamos aquí. El artículo 5, en el momento pasó sin pena ni gloria, porque nosotros hicimos aportaciones a esa ordenanza. Si no recuerdo más, sí, no te sonrías, al artículo 6 y 7, que aquí trabajamos, aunque digas que venimos siempre a última hora, trabajamos, todos trabajamos. Ese artículo pasó sin pena ni gloria. De repente, te preguntamos en la comisión, ¿qué asociaciones han tenido esta inquietud para que se traiga este asunto al Pleno? Oye, que puede ser muy legítimo, que las ordenanzas están para cambiarlas y adaptarlas a las realidades. Nos nombraste 3. Plentzia creo que tenemos el récord de asociaciones. Entonces, no está muy claro si la inquietud existe o no, pero ya que decís que existe, vamos a tratarla. No, vamos a tratarla. Bien. Dices que no negociamos en los despachos. No vamos a hablar aquí de máster de negociación, que sois un gobierno en solitario con 4 concejales y no os acercáis a tratar con los equipos de la oposición ni esto. Entonces, del máster de negociación nos tenemos que apuntar todos. Si tiene que ir el PNV, vosotros los primeros. Ridícula. ¿Nuestra propuesta ridícula? ¿Te parece ridícula? Mira, te repito, cuando aprendas educación y debate, vuelves y me lo cuentas. En definitiva, nosotros nos vamos a mantener en esta posición y nos parece la adecuada. Bueno, bakarrik esatea, bai, esan zenuela cuidadito,
Eta bai, azaldu zitzaizula, 3 elkarte direla guregana etorri direnak arduratuak daudenak, precisamente 3 direlako ordenantza honengatik afektatuak direnak. Eta bestalde, eta zure joko zikin horretan ez hartzeko, nik hezkuntza daukat, noski, eta baita ere askatasuna barre egiteko, irribarre egiteko eta zuri erantzuteko. Por supuesto, insisto, que me diga la señora secretaria si yo he dicho cuidadito y consta en el acta, semejante cosa. Es que primero, no suelen ser mis formas y además no viene al cuento para nada que hubiera hecho esa manifestación. Entonces, es que te tomas unas libertades que de verdad no merece la pena. Bai. Como dijimos en las comisiones del 24 de enero, el objetivo de esta iniciativa es reconocer y poner en valor la aportación de las mujeres en nuestro municipio. Son muchas quienes merecen ser rescatadas del olvido injusto por haber contribuido al enriquecimiento cultural, social, político, etcétera, de Plentzia. Sin embargo, la propuesta de este equipo de gobierno es el de Belén, la matrona, porque así lo ha propuesto conjuntamente los 2 grupos que trabajan en favor de las mujeres en Plentzia, Araldi y Sorguiñen Alabac. Desde aquí queremos agradecerle su contribución a la política municipal, porque la participación es eso. Este órgano está representado por una mayoría de mujeres. Esto y la sensibilidad de los hombres que nos acompañan nos abre una puerta de oportunidades para la transformación de las políticas públicas en materia de igualdad. Nosotras, que hemos estado silenciadas, olvidadas, castigadas a lo largo de la historia por la visión androcentrista de todo, tenemos el deber de aprovechar las oportunidades y generar las condiciones de integrar en la agenda política las reivindicaciones feministas. Para que este espacio de hacer política sea legítimo, es urgente hacer pactos con otras mujeres que hacen política en nuestro espacio paralelo, que es la calle, y avanzar en lo que esté en nuestra mano. Los contenidos de la Agenda de Igualdad de cualquier alcaldía deben incluir las reivindicaciones históricas de las mujeres, vida sin violencia, derechos sexuales y reproductivos, igualdad salarial, etc. Y también gestos como este, que no pretende otra cosa que no sea darnos espacio en Plentzia, como se le ha dado a los nombres de hombres que habitan en nuestro callejero. Respecto a la propuesta en sí, queríamos realizar una pequeña modificación, ya que las impulsoras de la propuesta han trasladado al equipo de gobierno que, en vez de lo que sale en el orden del día, que es lo que ha leído David, sería suficiente y más conveniente que la calle fuera solamente Belén e Maguiña. Como la propuesta ya la conocéis, esto sería lo que proponemos desde el equipo de gobierno. Sí, nosotros como Grupo Independiente hemos hecho otra propuesta precisamente para poner en valor a todas las mujeres de Plentzia. Ante la nueva denominación del equipo de gobierno de Bildu, lleva a pleno para cambiar el nombre del tramo que va desde Plaza Ochoa hasta la Rotonda de Gandias, hasta el límite municipal, el Grupo Independiente de Plentzia quiere hacer las siguientes consideraciones. Son muchas las mujeres de Plentzia que a lo largo de la historia y por diferentes motivos debieran de tener el reconocimiento de su pueblo, bien con el nombre de una calle o con cualquier otro signo de carácter público. Sin embargo, y sin intención de restar méritos a la opción propuesta, nos parece más oportuno, y en base a los principios de transparencia y participación ciudadana, el Grupo Independiente quiere realizar la siguiente propuesta a este pleno. 1. Retirar del pleno la propuesta del equipo de gobierno. 2. Abrir un plazo de un mes para que la ciudadanía, asociaciones, club, etcétera, puedan proponer nombres con un breve argumento para dicha iniciativa y dar nombre a esa calle. 3. Dar la máxima publicidad a través de la web municipal, bandos, prensa, etcétera. Y 4, con los nombres propuestos, convocar una consulta durante 15 días para la elección por parte de la ciudadanía del nombre elegido, dando la publicidad necesaria del tiempo y la forma de dicha elección.
Aipamen tekniko bat, zenbaki berriak izango ziren, plazatxoa laugarrena izango zen Belen emagina lehenengoa, plazatxoa bigarrena biz izango zen Belen emagina bi, plazatxoa bigarrena izango zen Belen emagina hiru, eta plazatxoa zenbakirik gabe, hau da, jaialai dana, izango zen Belen emagina lau. Si no me confundo, el equipo de gobierno lo que quiere es mantener la propuesta. El Grupo Independiente hace la propuesta de retirarla. Eso habría que votarlo. Habría que votar si se retira o no. Entonces, correspondería votar la retirada de la propuesta. Queremos dejar claro que la propuesta del equipo de gobierno es mantenerla. Beraz, bozkatuko dugu Independientes de Plentzia taldeak egindako proposamena, aldeko botoak. Barkatu, bozkatu baino lehen, alkate. Quiero decir que no sé si luego se nos... Perdonar, si se nos puede... No, si es el momento de hacerlo nosotros o primero se va a proceder a votar, que si luego vamos a tener ocasión para explicar lo que nosotros opinamos sobre este asunto. Que lo hagamos después o ahora. Bueno, pues es que ricasco. En relación a esta iniciativa, nosotros lo que queremos decir que nos hemos reunido en primer lugar con las entidades promotoras o con la promotora y la que apoya la petición. No nos reunimos cada 4 años, solo cuando hay necesidad, desde luego, en alusiones a anteriores intervenciones. Y en esa reunión ya les hemos trasladado un poco nuestra opinión, que la vamos a dar aquí. A nosotros nos parece una propuesta interesante y a tener en cuenta. Ya se lo dijimos también a las promotoras y nos parece, desde luego, muy respetable tanto el nombre que han elegido como la persona. Ellas habrán considerado pues, que reúne los méritos como para ello, y esa es una cuestión que a nosotros no vamos a entrar. Pero precisamente por tratarse de la iniciativa que es y de lo importante que nos parece, y coincidimos con el Grupo Independiente en que debería articularse algún sistema de participación ciudadana para elegir la denominación de la calle. Ya se lo hicimos saber también a las 2 entidades con las que nos reunimos, que garantice de alguna manera que los vecinos y vecinas puedan opinar sobre una cuestión que nos parece sensible. ¿Por qué? Porque ya ha habido otras experiencias en Plentzia y nos acordamos todos y todas sobre libros sobre mujeres en Plentzia que levantaron cierta polémica porque estas cuestiones son sensibles, hay quien considera que debe estar o que tiene más méritos que, o por qué no aquella u otra mujer o un colectivo de mujeres. Y entonces nos parecería interesante que se articule algún sistema de participación ciudadana para que los vecinos y vecinas puedan opinar con unos plazos tasados, los que fueran. E incluso también le sugerimos a la asociación y a la entidad que les apoya que podría ser interesante valorar, aunque como decimos respetamos mucho su elección, el valorar que fuera una denominación en alusión al género de las mujeres, como algo genérico, al género sin entrar en nombres. Y esta es un poco la opinión que nos merece a nosotros la iniciativa. Eskerrik asko. Ni ez naz aditua prozesu horietan, eta orduan ez daukat proposamen zehatz bat. Digo que no soy experta o no somos expertos en propuestas o en procesos participativos. Suponemos que incluso la propia entidad o las propias promotoras podrían articularlo. Ahí nosotros no nos atrevemos, y lo decimos con toda la humildad, a marcar plazos o sistemas. El que ha propuesto el Grupo Independiente puede ser perfectamente válido. Es que no me pierdo en algo. ¿Proponéis algo para que lo hagan ellas? Bueno, o que se articule desde el año... Nosotros lo que decimos es que lo que nos parece que en una cuestión tan sensible y relevante se debería abrir el abanico a la opinión, ¿no? Si elegimos, con todos los respetos, y no estoy haciendo comparaciones, personajes festivos, femenino y masculino, y abrimos los buzones a todo el pueblo, una cuestión tan sensible y tan novedosa en Plentzia nos parece que merecería, pues, que la gente o que los vecinos y vecinas pudieran opinar. En lo que no entramos es ni quién debe marcar los plazos ni quién debe marcar el proceso participativo. Pero nos parece pues, que podría ser perfectamente adecuado lo que propone el otro grupo, Independientes. A lo que iba es que la propuesta del PNV es, así lo he copiado, que se articule algún proceso de participación ciudadana. Pero no tenéis propuesta concreta. Ahora, ¿el proceso con plazos, apertura, cierre y fases? ¿Te refieres a eso? ¿O quién tiene que llevar la iniciativa? Acabas de decir ahora que tendrían que ser las propias asociaciones. No lo sabemos. Es que, de hecho, nuestra propuesta es que el asunto quede sobre la mesa para
porque a nosotros nos parece que se puede, con todos los respetos, mejorar el abrir el abanico a la participación. No seremos quienes marcaremos en este momento esos plazos. Por aclarar qué tenemos que hacer ahora, si votar, retirar la propuesta, dejarla encima de la mesa. ¿Eso es un dato nuevo ahora que ha salido? ¿No lo habías mencionado antes? ¿Un dato nuevo? Sí. No, te he dicho si nos dabas voz para explicar cuál es nuestra posición respecto a esta propuesta. Y es lo que hemos hecho. Has explicado que la propuesta del PNV es que se articule algún proceso de participación ciudadana. Yo te he preguntado concretamente si el PNV tiene alguna idea concreta sobre ese proceso. En tu segunda intervención has dicho que, bueno, que igual tal vez tendrían que ser las propias asociaciones promotoras quienes podrían articular ese proceso. Y ahora en la tercera intervención has dicho que el PNV lo que propone es que la propuesta del equipo de gobierno, que no es del equipo de gobierno, el equipo de gobierno coge el guante de esa iniciativa de dos asociaciones, es que se quede encima de la mesa. No sé, yo me he acabado liando. No, pues por aclararte, a ver, nuestra propuesta, yo te he dado la opinión que nos merece la propuesta. Sí, no traemos un proceso participativo. Claro, que me parece legítima y respetable vuestra propuesta. Yo solo te he hecho una pregunta concreta sobre algo que tú has mencionado. Bueno, yo te adelanto que nuestra propuesta iba a ser que quede sobre la mesa para limar esos aspectos. Ahora, antes has comentado que primero se iba a proceder a votar la postura del Grupo Independiente o la propuesta. Sí. La participación para unos y para otros, o para unas y para otras, es diferente. Como ya dije en la comisión informativa del 24 de enero, para nosotras participación es que el 100% de los agentes que trabajan en pro de igualdad en Plentzia, es decir, Araldi y Sorginen Alabak, es decir, el 100% de los agentes, se han puesto de acuerdo para traer aquí una propuesta después de haberla pensado y trabajado. Me remito al escrito del 28 de diciembre de 2018, que es el último, porque anteriormente, como ya sabéis y también expliqué, hay uno del 18 de octubre de 2018 únicamente firmado por Araldi únicamente, donde ya explica el por qué se propone a Belén Maguiñá, sin desmerecer a otras que también han trabajado mucho por las mujeres de Plentzia. Y paso a leer un parrafito. Desde el Movimiento Asociativo de Mujeres Araldi queremos hacer llegar una solicitud que fue llevada a moción a la Asamblea General Ordinaria de nuestra organización asociativa desde el órgano directivo de la Junta. Y sigue con fechas y cómo sale por unanimidad. En la misma comisión del 24 de enero, Kelche también preguntó a ver esas asociaciones cómo habían dado con el nombre y le contesté lo mismo, que Araldi a través de una asamblea y Sorginen Alabak a través de la suya propia. A nosotras nos parece más que legítimo e interlocutoras más que válidas estas agrupaciones como para hacer una propuesta. No es necesario abrir a todo el pueblo y establecer un proceso participativo más amplio, porque a nosotras con esto ya nos vale. Y ahí es muy legítimo y seguramente diferimos en lo que entendemos por participación. Tú has dicho que son el 100% de los agentes que trabajan por la igualdad en Plentzia. A lo mejor algunos también hacemos algo, ¿no? Pero te he entendido en qué sentido lo dices. Y para vosotros el concepto de participación se agotaría ahí, en la propuesta que hacen las asociaciones. Nosotros la respetamos mucho, pero entendemos o somos partidarios de un concepto más amplio de la participación. Bozkatuko dugu. Bozkatuko da, Keltzek aipatu duen proposamena, hau da, gai ordenetik udal gobernuak ekarri duen proposamena ateratzea. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, proposamena retiratzen da, gai ordenetik, aldeko 7 botoekin eta kontrako 4 botoekin. 6. puntua, onarpena ematea Plentziako pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako idazkariari. 6. punto, aprobación del escrito presentado por el Movimiento de Pensionistas de Plentzia, eta hitza emango diot Aizea Agirianori, mesedez. Una vez más, hacemos de meras transmisoras de una iniciativa popular, ya que pensionistas de este pueblo, como ya sabéis, que por cierto ya han cumplido un año de concentraciones a la intemperie, nos hicieron llegar su propuesta a través del registro de entradas y nos pidieron, y así lo hicimos, facilitárselo a los dos grupos de la oposición. Primero, quisiera felicitar también a este movimiento, ya que, aparte de organizarse por sus
derechos se están organizando también por los derechos de todos y todas y es de agradecer. Así que pensionistak aurrera. Y paso a leer la moción. Al Pleno del Ayuntamiento de Plentzia. Las y los pensionistas de Plentzia, al igual que las y los del resto de Euskal Herria y del Estado español, venimos concentrándonos frente a los ayuntamientos todos los lunes desde primeros de año. Asimismo, hemos realizado diferentes manifestaciones y acciones en defensa del sistema público de pensiones y nuestros derechos. Nuestra lucha no es una lucha inmediatista ni egoísta, ya que planteamos mejoras y cambios que garanticen el sistema público de pensiones ahora y en el futuro. Mejorar la situación actual y garantizar los derechos de un sistema público y digno para las siguientes generaciones. Nuestras reivindicaciones son las siguientes. Sistema público de pensiones que garantice unas pensiones públicas y dignas. Subida del IPC a todas las pensiones garantizada y permanente. Establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros según la Carta Social Europea 1961 y 1993. Salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. No a la brecha de género. Las mujeres de Euskal Herria cobran un 41% menos que los hombres, derogación de las reformas vigentes de las pensiones, derogación definitiva del factor de sostenibilidad, no a la penalización de las jubilaciones anticipadas, rechazo de los intentos de sustituir las pensiones públicas por SPVs y rechazo a los beneficios fiscales. Y los puntos que planteamos pretenden recuperar los derechos perdidos, garantizar la calidad de vida de los y las pensionistas y futuro del sistema digno de pensiones. Por todo lo anterior, el Movimiento de Pensionistas de Plentzia solicita del Pleno del Ayuntamiento, 1, que acepte y haga suya la totalidad de reivindicaciones que hemos planteado. 2, que notifique a los gobiernos vasco y español su apoyo a la tabla reivindicativa y el movimiento de pensionistas. 3, que haga público al pueblo de Plentzia y a todos los medios de comunicación su apoyo a la tabla reivindicativa y al movimiento de pensionistas. 4, que permita al movimiento de pensionistas de Plentzia, el cual carece de los medios económicos, hacer fotocopias a cargo del ayuntamiento y, si fuera necesario, el uso de locales e infraestructuras siempre y cuando sean solicitadas de forma adecuada. Plentzia, 4 de diciembre de 2018. ¿Puedo hablar? Bueno, no, que quería decir que, bueno, que yo, nosotros, y yo en particular, que estoy cerca ya de ese gremio tan beneficioso que es el llegar a una jubilación digna, pues quería decir que yo sí que voy todos los lunes y sí que apoyo, sea en Plentzia o en Bilbao, al movimiento. Estoy de acuerdo en todo lo que pone aquí, creo que nuestro grupo también. También nuestros jefes de arriba del Parlamento están de acuerdo en casi todo lo que pone aquí, creo que es reivindicación lógica y justa. Por partes, en el tema de reivindicaciones, que habla de reivindicaciones que me parecen, insisto, honrosas, necesarias y todo, poco podemos aportar los que estamos a este nivel tan bajito. Nada más que nuestro ánimo, nuestro apoyo y seguir yendo a las manifestaciones como vamos. Y en la última parte, que es lo que solicita el Pleno, locales. Pueden solicitar un local para hacer lo que quieran, como puede solicitarlo cualquier asociación o grupo de Plentzia o cualquiera que quiera hacer algo para exposición pública. En el tema de las fotocopias, pues que vengan aquí. No puedo decir otra cosa. Pero realmente en lo que es la enjundia del tema, que es lo de la subida a 1.080, que es, ya insisto, loable y demás, o el tema del salario mínimo y demás, poco podemos decir los que estamos aquí, nada más que nuestra voluntad de que se haga. Pero hasta ahí. Y eso es lo que piden, ¿no? Y hasta donde yo leo e interpreto. Beraz, bueno, bai esatea pentsiodunen elkarteak, ez dakite nagusiak, elkarteak beste proposamen bat ekarri edo sartu duela udaletxean, baina beste proposamen batzuekin egin dugun bezala, Plentziako proposamen propio bat egonda, hori da guk bozkatzeko proposatzen duguna. Decía que hay una propuesta que ha entrado por registro hace escasos días que corresponde a la asociación Nagusiak, que engloba las asociaciones de jubilados, pero que, como en otras ocasiones, el equipo de gobierno plantea que se vote la propuesta propia elaborada en Plentzia. Aipamenik, bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak,
Proposamena onartzen da aldeko 6 botoekin eta 4 abstentzioekin. Bost. Bai. 8. puntua, azken saiotik eman diren dekretuen berri ematea, azaroaren 22ko 614/2018. Barkatu. 7. puntua, norpena ematea 2018-2022ko euskararen erabilerako planari. 7. punto, aprobación del plan del uso del euskera para el periodo 2018-2022. Bai, barkatu. Ahaztu zait, hitza motea estiri, esti mesedez eta barkatu. Aurreko asteko batzordeetan euskera teknikaria den Juan Luis Aranburuk. Euskera teknikaria den Juan Luis Aranburuk talde politikoen ordezkariei Plentziako udalaren euskeraren erabilera normalizatzeko plana aurkeztu zigun. Administrazioari begirako plana da hau. Eta esparru hau suspertuko luke 2019ko urtarrietik 2022 urtera. Orain aurkezten den hau, 6. plangintzaldiari begira eraikia izan da euskera zerbitzutik. Plan honen arrazoimendu legala ere azpimarratu zen, eta gaur gogora ekarri nahi dugu. Marko juridikoak ezartzen dituen lege nagusiak azalduz, zeinetan ideia nagusi hauek argiki lehen lerroan jartzen diren. Lehenengo ideia nagusia izan zen euskararen ofizialtasuna. Bigarrena, herritarrek euskeraz bizi izateko eskubidea. Eta hirugarrena, eskubide hau bermatzeko administrazioak berak daukan ardura. Plentziako indizearen arabera, herritarrok arreta zuzena bermatu behar duten, edo jendaurrean lan egiten duten zerbitzuan, lehen eragingunea direla azaldu zen. Euskera, zerbitzu eta lan hizkuntza bermez gara dadin. Orain, aurkezten dugun plan honek aldaketa txiki batekin aurkezten dugu. 4. orrialdean, 2.2 puntuaren amaierako paragrafoa, azken 2 lerro horiek ezabatuta aurkezten dugu. Bestelako aurkezpenik gabe. Aipamenik ez dagoenez, bozkatuko dugu, aldeko botoak, aho batez, onartzen da 7. puntua, eta 8. azken saiotik eman diren dekretuen berri ematea, azaroaren 22ko 614/2018 zenbakitik, abenduaren 28ko 679/2018 zenbakira, eta urtarrilaren 7ko 1,1/2019 zenbakitik urtarrilaren 25ko 25/2019 zenbakira. Publikoari mesedez eskatuko diogu isilik egotea. Fede, os pediría por favor que guardéis silencio, si nos importa, ¿vale? Eskerrik asko. Aipamenik, gaur, ez dakit, registroaren bitartez, baina bintzat imeiez PNV mozio bat aurkeztu du, ez dakit mozio hori proposatu nahi duen pleno honetan bozkatzeko, edo sartzeko gai ordenen lehenengo eta behin, eta gero bozkatzeko. Bai, Baitza emango diot EAJ-PNV-ko... Bai, eskerrik asko, alcate. Sí, hemos presentado una moción que hemos hecho llegar nada más hallar la Secretaría y el resto de los grupos por correo electrónico relativo al frontón Jai Alai. Entiendo que primero ha de pasar la urgencia, no sé si se nos permite leerla y luego la urgencia o a la inversa. Bien, pues procedemos a leerla entonces. Versa sobre la situación del Jai Alai y dice lo siguiente. Es cortita. Son varios los incidentes que han tenido lugar en el frontón Jai Alai en los últimos tiempos, ocasionados al parecer por un grupo de chavales que accede a las instalaciones haciendo un uso inadecuado de las mismas. Ello genera molestias a los usuarios de las instalaciones del frontón y comporta un riesgo para la seguridad de las personas e instalaciones. Sin ir más lejos, tenemos que lamentar el incidente que ha tenido lugar en fechas recientes. Hemos hablado con las asociaciones que hacen uso de las instalaciones del Jai Alai y todas ellas, sin excepción, nos han trasladado su preocupación por este asunto. Por todo ello, instamos al equipo de Gobierno a que en el plazo de un mes adopte las medidas que sean precisas para garantizar, en primer lugar, el uso pacífico y en debidas condiciones de las instalaciones del Jai Alai y, en segundo lugar, la seguridad en el interior y en el exterior de las instalaciones del Jai Alai, en Plentzia, 31 de enero del 2019.
si se me permite motivarla o si pasa la urgencia, la motivaremos. Puntu honetan, bozkatuko dugu gai ordenean sartzea, aldeko botoak. Hau batez onartzen da gai ordenean sartzea eta zerbait gehiago azaldu nahi baduzu, aukera da paso. Eskerrik asko, alcate. Bueno, creo que es un tema que conocemos todos y todas y no es nuevo. Desgraciadamente se vienen produciendo varios incidentes en el Jaialá y ya es tiempo que viene ocurriendo. El último ha sido el más llamativo, pero no por ello el más peligroso. Ha habido otros que han incluido pequeñas fogatas en la cancha y otros divertimentos. Entonces, bueno, nos parece que se pone en riesgo la seguridad de las personas que hacen uso de las instalaciones, además de las instalaciones mismas. Y, bueno, sí nos ha gustado recabar, no lo hacemos cada 4 años, la opinión de las asociaciones que hacen uso de vestuarios, de duchas, de gimnasios y demás, para ver cómo viven este tema. Y lo viven mal, lógicamente, porque muchos nos han manifestado ya con hartazgo pues que no quieren ser los cuidadores o los que tengan que velar por la seguridad en el frontón. Y, bueno, todos nos han narrado y todas, pues la que no tiene o el que no tiene un sucedido tiene otro, pues de encontronazo con esta cuadrilla, que falta el respeto, otro día hace una chufla en la cancha, otra en los alrededores, otra en la escalinata que comunica con el gimnasio. Y en la medida en que la instalación es municipal, nuestra intención es instar al equipo de gobierno para que se adopten las medidas, porque las que hay, si es que las hay, son insuficientes. Entonces, bueno, tenemos la responsabilidad, o el Ayuntamiento tiene la responsabilidad sobre lo que ocurre en sus instalaciones municipales. Las quejas son constantes y la motivación de la iniciativa es esa. Eskerrik asko. Lehenengo eta behin, nik hitza emango diot testiri, baina zuk hainbat datu eman dozuz eta horren inguruan galdetzea gustatuko litzaidake, niretzako behintzat gauza batzuk ez daude argi. Le voy a dar la palabra a continuación a Esti Olabarrita para que exponga cuál es el parecer del equipo de gobierno, pero antes de eso, permíteme, Esti, dado que Elisabete ha dado una serie de datos de los que tiene conocimiento, pues, y luego, en torno a la moción, a mí tampoco me quedan claras una cierta de cosas. Has hablado de que sois conocedores de que ha habido fogatas y otros incidentes de los que tenéis constancia. No tenemos constancia fehaciente, no he estado dentro de la fogata, alcate, pero tenemos fuentes fehacientes que así nos lo dicen. No podemos mencionar nombres, lógicamente. Lo que estamos trasladando, y creo que tú no eres nuevo, no te haces de nuevas en este asunto, porque se os ha trasladado por las asociaciones. No, es que ¿Qué quieres, que te narre los incidentes concretos? Sí, porque se está dando una imagen. Lo primero, creo que se está criminalizando de manera muy salvaje, y de eso tendremos oportunidad de hablar, a una cuadrilla, y parece ser que ya se les está achacando una serie de problemas que tú dices ser conocedor, ahora ya dices que, bueno, que te han transmitido otras asociaciones, cuando de esos incidentes aquí no se tiene constancia. De esa fogata de la que hablas, no se tiene constancia. Y esos otros incidentes, pues yo por eso te decía que si nos puedes dar datos, porque en nuestra intención está, desde luego, que investigarlos. Mira, alcate, si ves, la moción es prudente porque en la línea 3 decimos ocasionados, al parecer, por un grupo de chavales. Sí, decimos luego, al parecer pero con luego todo. en tu exposición no lo has dicho. Bien. Has concretado que es ese grupo. A ver, vamos a ver. La moción es clara. Hemos dicho al parecer porque es lo que nos han transmitido diversas asociaciones y la Policía Municipal. No te voy a decir quién con nombre y apellidos nos ha dado traslado de cada incidencia, porque no se puede revelar aquí. Pero curioso. nosotros, perdóname, vosotros resulta que aquí sois la correa de transmisión de ciertas propuestas, pero cuando es el PNV la correa de transmisión de lo que le transmiten las asociaciones, tenemos que acreditar fehacientemente cada hecho. Estamos trayendo al Pleno un problema real, que nos lo han hecho saber las asociaciones. En la moción hemos sido lo suficientemente prudentes para decir, al parecer, lo de criminalizar de manera salvaje me deja sin palabras, porque nada más lejos que la intención de este grupo municipal de criminalizar a nadie. Estamos poniendo el foco en un problema, no estamos acusando, porque si vas a acusar con una denuncia tienes que decir nombre y apellidos de DNI y ahí está la Ertzaintza a la vuelta de la esquina o el juzgado. No estamos criminalizando a nadie, David, vamos a hablar seriamente. La Agencia de Protección de Datos te investiga por dar nombre, apellidos y DNI en una denuncia, ten cuidado. Por suerte, hoy tenemos bastantes testigos en la sala que pueden acreditar el nivel de
de criminalización que has llevado a cabo con una cuadrilla que parece ser que deben ser los causantes de... David, nada más lejos de la intención de este grupo. Me acabas de interrumpir, por favor, Elisabeth. Luego, a mí, cuando hacéis una propuesta, pues a mí me gustaría saber, porque nos dais un mes de plazo para adoptar unas medidas que sean precisas para garantizar el uso pacífico y en debidas condiciones de las instalaciones del Jai Alai. ¿Tenéis alguna propuesta concreta? Mira, alcalde, los que gobernáis, te guste o no, sois vosotros. Nosotros traemos la moción al Pleno. Las medidas las tendréis que articular vosotros, porque seguro que si las traemos concretas, que también teníamos el modelo B de la moción con medidas concretas, vais a decir que no se pueden cumplir, que la moción no es suficientemente clara. La moción es la que es. Ya, los que gobernáis y tenéis los medios para disponer sois vosotros. Nosotros estamos trasladando un problema que está en la calle y que es real. Bueno, si queréis mirar para otro lado, es vuestra responsabilidad. El uso pacífico y en debidas condiciones de las instalaciones del Jai Alai. Nos dais un mes para aplicar eso. Pues bueno, pues habrá que estudiar qué tipo de propuestas. Y dos, la seguridad en el interior y en el exterior de las instalaciones del Jai Alai. Yo tengo una pregunta clara y concisa. ¿Habéis pasado por la oficina técnica y habéis preguntado si para el Jai Alai se van a llevar a cabo alguna serie de medidas? Pues mira, no hemos preguntado porque esperemos que se tomen, porque desde el marzo del 18 que hay una inspección de Gobierno vasco de tomo y lomo con una cantidad de deficiencias, esperemos que se vayan tomando medidas. Porque si a las deficiencias que ya observó el Gobierno vasco hace un año se suma este problema, ataros los machos, que un mes se te va a quedar corto. Me queda claro que no habéis pasado por la oficina o sea, traéis una moción sin haberla contrastado con la oficina técnica, que es que hoy en día hay propuestas encima de la mesa para llevar a cabo una serie de obras y actuaciones en el Jai Alai para evitar una serie de problemas que sean allí. Que sí, alcalde, que muchas son cuestiones técnicas, como digo, que hay una inspección de 7 de marzo del 2018, que hay cantidad de deficiencias que subsanar, pero además de esas, que ya de por sí son importantes, muy importantes, porque muchas apuntan a la seguridad de las personas, como señalizaciones para evacuación, barandillas que no tienen la debida protección, etcétera, etcétera, etcétera. A esas se une un problema que hace a las deficiencias técnicas más gravosas. Vosotros veréis si lo queréis tener en cuenta o no. Te vuelvo a repetir, Elisabeth, que me estás diciendo que no has pasado por la oficina técnica a preguntar qué tipo de... Yo no te he dicho que no hayamos pasado. ¿Has pasado? La moción es del PNV. O sea, tú me tienes por qué someter a mí a un interrogatorio sobre si he pasado o no. La moción es clara y tiene un texto claro. Yo creo que queda... Si os gusta, bien, y si no, votarla en contra. Si no me interrumpas cuando hablo, por favor, te lo agradeceré. Yo creo que queda claro un poco cuál es la intencionalidad aquí. Y sin más, le voy a dar la palabra a Esti Olavarrieta, por favor. Sí, bueno, ya como en el debate han surgido determinadas razones que queríamos exponer, os vamos a explicar un poco el razonamiento que hacemos para posicionarnos posteriormente en torno a esta moción. No vamos a incidir en cuestiones de forma. Esta moción se había hecho llegar al registro municipal a día de hoy y se nos ha adjuntado en un mail a todos los corporativos a las 12:35. Os adjuntamos texto de la moción que presentará nuestro grupo en el Pleno de hoy. Saludos, EAJ, PNV, Udaltaldea. No vamos a incidir en qué cuestiones que el propio PNV presenta como urgentes se desarrollen a golpe de distancia el equipo de Gobierno, sin realizar un diagnóstico común previo. No vamos a incidir en que en peticiones o competiciones como esta no se asegura ni el propio desarrollo de lo que se pretende conseguir. No vamos tampoco a incidir en todas las posibilidades de participación en la vida municipal, que desde posiciones constructivas y de protagonismo se labra en el PNV en el Ayuntamiento de Plencia. Y no vamos a incidir, por último, en todos los márgenes de participación propia y ajena de los grupos municipales, además de las entradas por registro. No vamos a incidir en tiempos y en modos de participación en esta institución. Sí vamos a incidir en el fondo de esta moción, donde, según el relato del Grupo Municipal del PNV de Plencia, se acusa directamente a un colectivo de jóvenes, un grupo de chavales se le denomina. Se sobreentiende en el escrito que este grupo es el responsable de los incidentes que generan molestias y riesgos. Es una acusación que nos resulta, al menos, como ha comentado David, dura. Queremos hacer llegar esta información al Grupo Municipal, aunque de verdad este no sea el lugar más adecuado para ello.
Y queremos acercaros dos reflexiones muy importantes. La primera es que ya se están realizando intervenciones multidisciplinares con este supuesto grupo y con varios grupos de jóvenes de Plentzia. Además, desde Urbanismo se están tomando medidas y presentando alternativas detalladas en el uso y seguridad del frontón. Por todo ello, parafraseando, instamos al Grupo Municipal del PNV de Plentzia a hacer vida municipal al margen de la última hora de los plenos convocados por Alcaldía y a utilizar todos los cauces que se abren para al menos informarse sobre la gestión diaria del Ayuntamiento de Plentzia. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bozkatuko dugu. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Estamos votando a favor de la moción. Beraz, mozio hau onartzen da, 7 botoekin, aldeko botoekin eta 4 kontrako botoekin. Azken puntua, galde eskariak, último punto, 9, ruegos y preguntas. Eta gai ezberdinekin egotekotan, hasi baino lehen, zerbait esatea, zerbait labur esatea gustatuko litzaidake, eta da gaur goizean errekonozimendu txiki bat egin zaie jubilatu diren langile batzuei. Orain osoko bilkura honetan eta udal gobernuaren izenean gure errekonozimendu publikoa egin nahi dugu langile hauentzat jubilatu direnak eta eskerrak eman nahi dizkiegu bihotzez egi duten udal eta herri honen aldeko lanagatik. Decía que esta mañana en el Ayuntamiento hemos llevado a cabo un pequeño reconocimiento a varios trabajadores jubilados de este consistorio. Ahora y aquí, de forma pública y en nombre del equipo de Gobierno, quiero también hacer este reconocimiento público y dar las gracias de corazón, de verdad, a esos trabajadores jubilados por el trabajo realizado en favor de este Ayuntamiento y del pueblo de Plentzia. Galderaik. Bueno, yo sigo con la matraca de todos los plenos, porque he visto que ha habido una modificación de créditos del último mes de diciembre sobre una partida de 115.000 euros, pero he hecho en falta, aunque es posible que llegue un día que se haga, todas las partidas que se aprobaron que aprobamos los 3 grupos en el pleno de mayo del 2018 sobre inversiones, el capítulo de inversiones para el ejercicio 2018 y de las cuales no se han llegado a ejecutar. Hablo de inversiones en vías públicas, nueva oficina de turismo, ascensor Goñi Portal, asfaltado de Areacha, estudio del transporte entre barrios, promoción de empleo, subvenciones piscinas, mantenimiento de la casa consistorial, formación a empleados que no sea propio con organismos oficiales, promoción del turismo, la prevención de violencia de género y dependencias, promoción de comercio y promoción e igualdad de la mujer. Todas estas partidas que se pueden detallar y están aquí segregadas, hacen un total de 511.900 euros que realmente si el Ayuntamiento estuviese tan mal en cuestiones económicas podría decirse y justificarse, pero es que realmente al 31 de diciembre teníamos un remanente en tesorería de 2.234.000, con lo cual no hay justificación cuando son partidas que realmente había comprometidas y que encima creíamos que redundaba en beneficio a los vecinos de Plentzia. El ascensor de Goñi Portal, por ejemplo, lleva ya 3 años o 4 rondando esto. El asfaltado de Areacha con el Ayuntamiento de Gorliz sigue RQR que desde donde estaba Castro hasta el pie sigue sin hacerse. La formación de empleados, la oficina de turismo, o sea, todas estas partidas queríamos saber si realmente se van a trasladar para hacerlos en este presupuesto o trasladarlo como modificación de créditos o realmente se va a pasar a remanente y se va a quedar en el sueño de los justos. Eskerrik asko. El ascensor de Goñi Portal está licitado y adjudicado y las obras empezarán inmediatamente porque ya está replanteado. El ascensor el asfaltado de Areacha, Imanol, habrás visto una carta por registro, igual tú no porque has estado enfermo, espero que te hayas recuperado del todo, en donde se ha pedido una reunión a la concejala de Urbanismo de Gorliz
porque aquí había una serie de dudas con respecto a la memoria que se preparó desde allí. Allí tienen un nuevo técnico que no fue quien preparó esta memoria y no solo eso, sino que hace falta un convenio previo entre ambos ayuntamientos que aclare ciertos términos para llevar a cabo esta obra. Está pedida la reunión, estamos esperando que se nos atienda, que nos den audiencia. Creemos que son temas fáciles de solventar y si vemos que tienen recorrido este año, se harán. La oficina de turismo tiene, la verdad es que hay veces que no hay mal que por bien no venga y en este caso creo que un mal que hemos tenido nos puede venir muy bien, y es que donde se quería ubicar la oficina de turismo, veo que nos lo han contado en la oficina técnica, no se puede ubicar. Es decir, las normas subsidiarias de Plencia hoy en día no permiten ubicar una oficina de turismo en ningún sitio que no sean edificios municipales, dependencias municipales. Es decir, donde se quería ubicar, la intención que teníamos de ubicarla aquí a un lado del ayuntamiento, no se puede hacer porque las normas subsidiarias de Plencia no lo permiten. Entonces, hoy en día hay una modificación puntual de las normas subsidiarias del casco histórico de Plencia. Se quiere aprovechar ese viaje para cambiar el planeamiento en ese sentido. No me acuerdo cuál más has dicho, Imanol. Sí, promoción de turismo y comercio. No te preocupes. Yo no me voy a extender mucho más. Hay una frase muy manida y yo creo que muy desgastada y muy manoseada que es utilizada por los partidos políticos constantemente en la villa, y es que trabajamos por y para Plencia. Se ha habido 7 modificaciones de créditos porque se ha gastado dinero. La gente, no sé yo quién lo diga, pero la gente, los vecinos y las vecinas de la villa, aquellas personas que nos visitan, serán quienes nos tengan que juzgar si se ha gastado bien o mal, Imanol. Eso es. Yo, una pregunta, sinceramente. ¿Propuestas de EAJ-PNV para Plencia en los 2 últimos meses? No sé, pero es que realmente nosotros, desde que estamos aquí, hemos hecho muchas propuestas. Hemos llegado a negociar con vosotros un presupuesto. Un presupuesto. Luego no acudisteis a renovarlo, para empezar. Luego, pocas veces venís a tratar con nosotros de los temas, aunque tú, exceptualmente, a veces lo haces. Pero es que el tema del presupuesto que se aprobó el año pasado no se ha ejecutado, David. Entonces, como no se ha dando una serie de razones, como luego tendrás tiempo de desmontarlas si quieres. No, creo que la pregunta era muy concreta, Imanol. Trabajamos por y para Plencia, es una frase que la hemos escuchado nosotros muchísimo. Sí, vosotros no digo que no, sí. Pero nosotros sí. Yo te pediría, por favor, propuestas concretas de EAJ-PNV en los 2 últimos meses, diciembre-enero. Diciembre-enero. ¿Diciembre-enero cuándo? No nos pongamos... Perdona, espera. No nos pongamos nerviosos. Pero otra pregunta más sencilla. No, ya te digo. Otra pregunta más sencilla. Si todas estas propuestas del PNV en los 2 últimos meses... Escucha un poco, David. Estas propuestas están hechas y aprobadas en presupuesto. Sí, te las he estado explicando. Pero están sin ejecutar. Entonces, claro. ¿Para qué voy a proponer si no... ¿Para qué propongo si no se ejecutan? Te las he estado explicando. Pero si propongo y no se ejecutan... Se pueden ejecutar como muchas cosas que se han ejecutado aquí y luego hemos tenido los resultados. La calle Areacha lleva 4 años casi para hacer... Te he dado la explicación. Tenemos una memoria que la elaboró un técnico, que ya no está, y necesitamos un convenio que no hay. Habrás visto por registro que Diputación nos mandó un borrador de convenio para el futuro proyecto de la estación. Eso también lo tenemos que hacer con Gorliz porque somos 2 instituciones. Una pregunta más fácil. ¿Propuesta de EAJ-PNV en los 4 últimos meses? De octubre a enero, ¿qué propuestas nos ha hecho? Ha hecho por y para Plencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Es que es inaudito, alcalde. ¿Cómo tenéis el cuajo de haber votado en contra del presupuesto municipal y seguir ahí y retar a uno de los grupos de la oposición? Y retar a uno de los grupos de la oposición a ver qué propuestas ha hecho en 2 meses. Es que es para que te pinchen y no echar gota. Yo ya no doy crédito. ¿Qué vamos a ver de vosotros? ¿Qué es lo siguiente? De verdad, inaudito. Esto es más sencillo que todo eso. Si yo te estoy haciendo unas preguntas concretas, hay una frase, y lo vuelvo a decir, que se escucha por activa y por pasiva en el PNV, que es que trabajáis por y para Plencia. En los 2 últimos meses no nos habéis dado ninguna
respuesta. ¿Dónde has estado tú los dos últimos meses? Es que a lo mejor ha habido propuestas y no te has enterado. Tengo los registros aquí. Mira, te repito, hay que tener cuajo por no decirte algo mucho más serio. Los dos últimos meses ejerciendo mis derechos. Eso he estado. Aunque a ti te duela y lo y vayas me parece comentar, muy legítimo, alcalde. Pero hay que tener... Bueno, me voy a callar. No, espera, por favor, no, es que yo no he acabado, es que esto es simple. Por y para Plentzia en los dos últimos meses no hemos obtenido respuesta. Pero, alcalde, ¿los ruegos son para el equipo que gobierna o para la oposición? No me interrumpas, por favor. No me interrumpas, y esto es sencillo. No me interrumpas, por favor, Imanol. Yo quiero que se entable un diálogo, joder, que creo que es sencillo. No es cuestión de enfadarse. Yo simplemente os estaba haciendo una serie de preguntas en torno a una frase que es muy manida y lo he dicho por todos los partidos. En los dos últimos meses no hemos obtenido respuesta. En los últimos 4 meses no hemos obtenido respuesta. Sí, pero ¿me dejas terminar? En los 6 últimos meses, de agosto a enero, ¿qué propuestas ha hecho el PNV por y para Plentzia? David, ¿tú has recibido por registro cuántas propuestas has recibido desde el 2015 hasta ahora del de AJPNV? Diría que en un 90% las tengo gestionadas. ¿Quieres que las veamos una? ¿Cuántas hay? ¿A que no tengo ningún problema? No, ¿a que no ha habido tantas propuestas de una oposición en Plentzia en toda la vida? Lo podemos demostrar. No tengo el dato. No, yo sí. Manol, yo te he hecho unas preguntas concretas. Yo tengo una carpeta. En este caso, pero no me puedes limitar a enero. Pero no me puedes limitar a enero, que yo llevo 2 semanas en la cama. No me puedes decir en enero nada. No lo digo por ti. Yo no he mencionado a Imanol Ardines. Yo he hablado de AJPNV. En el grupo. Yo no vengo a juzgar eso, Begoña. Yo no vengo a juzgar y me parece una putada que alguien coja una enfermedad y tenga que estar en cama. Sí, y te he estado contando cuál es la situación de cada propuesta. Has hablado de reparaciones en el ayuntamiento. ¿Sabéis que hay contratado un proyecto de reparación? No. Hay contratado un proyecto de reparación de la balconada. ¿Está entregado ese proyecto? ¿Está entregado el proyecto? Está la propuesta económica para la contratación del proyecto y habréis visto por registro que está firmado el contrato con la empresa que tiene que redactar el proyecto. Pero es que el proyecto ni siquiera ha entrado. Si no ha entrado el proyecto, ¿cómo vamos a hacer la obra? ¿Qué hacemos la obra sin el proyecto? O sea, yo no me voy a extender más. He intentado explicar que en los dos... Os he intentado preguntar, os habéis enfadado mucho, qué habéis hecho en los 2 últimos meses por y para Plentzia, en los 4 últimos meses por y para Plentzia, en los 6 últimos meses por y para Plentzia, y de verdad que no voy a seguir. Por favor, Aisea. Zehazki, EAJPNVk egindako emendakin bat izan zen, 7.000 euro jartzea inbertsioetan 2018ko aurrekontuen baitan, deitzen zana todas las violencias. Una enmienda que por el título que se le ponía a nosotras no nos gusta nada y aún así sí la hemos ejecutado. Imanol, ha habido una iniciativa que se llama Plentzia Gauez, han participado 220 gastes de más de 16 años, alguno de menos también ha participado, pero bueno, para que lo sepas, fotografía móvil, postres sin delito, skate, parkour, handmade, jantziak customizateko tailerrak, tomiris, bueno, hainbat gauza. Zain nahi dudana da, baietz guk alternatiba ditugula eta dirua dagoenean ejekutatzen saiatzen gara. Berdintasunarien arira, egin dira gauzak, eta esan beharra dago bebai, inoiz baino diru gehiago egon dela 2018an hori kudeatzeko, eta lehen aldiz Plentzian indarkeriaren aurkako, indarkeria matxistaren aurkako plana eginda, eta bilakatu da bai, eta gaur egun egiten ari da diagnostiko parte hartzaile bat jaiak eta indarkeriaren inguruan, beraz, gezurretan ari zarete. Bai. Quería contestarle yo también a Imanol. Sí, me gustaría que me dijeses en qué, o sea, qué parte de la partida de promoción y turismo y comercio no se ha gastado. En la ejecución del presupuesto. Había una partida de dinero y sigue ahí. ¿Sigue ahí cuánto dinero? Mira, en promoción de turismo exactamente 5.750. En comercio 8.257. O
¿Has mirado a ver si hay alguna retención de ese dinero? Porque está, pues mira a ver si hay alguna retención, porque está el proyecto en curso. Es que está gastado todo el presupuesto. Pero que es mentira que no se ha gastado. Se ha gastado. Lo que pasa es que está sin terminar el proyecto. Pero hay una retención de crédito. Sí, hay una retención de crédito. Tiene que figurar porque hay una retención de crédito en turismo y otra en comercio. Pero, alcalde, ¿cómo no va a cambiar el técnico de Gorliz para hacer Areacha si llevamos 3 años presupuestando, creo, Areacha y no arrancáis? Si Gorliz está aburrida de meter en su presupuesto la parte correspondiente y que no arranque esa carretera. Lo que no puedes pretender es que el turno de ruegos y preguntas, cuando se te acusa de incumplimiento, porque lo hay, y gordo, de un presupuesto que cómo vais a cumplir si habéis votado en contra, porque no queréis cumplirlo. Lo que no puede ser es que conviertas en los ruegos y preguntas ante vuestros incumplimientos en un reproche a la oposición y que los concejales tengan que estar alegando si yo he estado enfermo o si yo este último mes andereño no he hecho propuestas, ¿me va usted a penalizar? Esto es una chufla que no tiene nombre. O sea, tenéis un presupuesto que habéis votado en contra sin cumplir y todavía nos tenemos que justificar los demás. Venga, seamos un poco serios. Con esto me hubiera gustado que en vez de palabras tan negativas salgan más positivas. He intentado que no se convierta esto en un debate con un enfado visible, sino en una entrevista. Si me permites y no me interrumpes. Por supuesto, alcalde. Te lo agradezco. A mí me hubiera gustado que nos tomáramos este diálogo de una manera más cordial, pero bueno, si a ti te parece que esto es chufla, te estamos reprochando algo cuando se te han hecho, creo que unas preguntas de manera muy educada, reiteradamente, etcétera, etcétera, pues de verdad que tomaré nota para que mis formas no te enerven tanto, de verdad. No, si las formas son divinas. Con esto así, hemos acabado. Con esto hemos acabado. Vale, hay alcalde, más tú mandas. Hay más ruegos. No. Joder, no nos enfademos. Katu, alcalde, bai, nik badaukat beste bat. Bai. ¿Me dejas? Porque ya habías dado por terminado. Mira. Inoiz ez da de baikatu galdera bat pleno honetan, Bai, eta zure formak ez dira arazoa, No, las formas han sido perfectas. Voy a la cuestión de fondo, porque con esa sorna, con esa placidez que hoy te invade, la cuestión de fondo era muy importante. Vale, pero vamos a la enjundia, alcalde. Mira, yo quería referirme a un asunto que ha entrado por registro, me parece que ha sido esta semana. Es un escrito que han presentado parte de las personas que entiendo que forman parte de la organización del Olentzero. Entonces, han puesto de manifiesto una serie de quejas de lo que entienden que han sido una serie de incumplimientos por parte del ayuntamiento, y digo entienden que ha sido una serie de incumplimientos por parte del ayuntamiento a la hora cuando se llevó a cabo la organización del evento del Olentzero. Entre otras cosas mencionan, y hablo de memoria, pues la falta de aviso a la Cruz Roja, pero si queréis soy literal porque luego se me acusa de criminalizar y si me permites lo miro literal. Sí, pero como no dicen literalmente eso y luego me pueden decir que... Bueno, pues no quiero abrirse el documento, no importa. Hacían alusión al no llamamiento, creo que dicen así literal, de la Cruz Roja para que estuviera en las inmediaciones, entiendo que por la ambulancia para atender el evento. Se hacía también mención a que no contaban con extintores para extinguir el fuego que se hace en la parte final y que hubo algún intercambio de opiniones con los agentes que estaban ese día cubriendo el evento. Se habla también de otras propuestas que hacen para que el material lo puedan guardar en un sitio que esté a buen recaudo, con llaves. Bueno, conoces el escrito. Entonces, bueno, queríamos preguntarte por esto. Hay un escrito, se llama Obligaciones no cumplidas sobre el delito en el Olentzero. Ahí está la respuesta a la bandeja. Y yo, si quieres, te contesto a cada punto y te puedo contestar literal porque tengo el escrito que yo mismo he redactado para contestar a estas personas. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias porque creo que organizar un evento como el Olentzero, que lleva meses de ensayos, dificultades, etcétera, etcétera, es de un trabajo ingente y esta gente se lo merece. También la persona o la cabeza visible que estuvo antes y que con Kelche en la Concejalía de Cultura se le dio un pequeño obsequio cuando se retiró y pasó el testigo a estas personas. Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. Con respecto a la presencia de la ambulancia, efectivamente ha sido un error de alcaldía la falta de su contratación. Hay que decir que no es obligatorio tener una ambulancia en este evento, pero que históricamente
durante años la ha habido y este año ha sido un error que asume esta alcaldía. En cuanto al tema de los extintores, dentro de la policía local no está recogida esta función. Esto se ha contrastado hoy con el jefe de la policía local. Si bien es cierto que se ha hecho en alguna ocasión, no está recogida como tal y les crea dudas si tienen que hacerlo o no. Por eso, el planteamiento de la policía local, que lo asumimos desde alcaldía, es que a la hora de organizar este evento, y es el que se le va a plantear a la organización, es que nos reunamos con el tiempo suficiente, con la antelación suficiente para que todos estos hechos queden coordinados. Su propuesta es esa, que se organice una reunión con bastante tiempo de antelación para coordinar no solo este asunto, sino otros muchos, ya que también la policía local tiene bastantes cosas que transmitir para mejorar el evento, siempre. Entonces, esta propuesta se les va a hacer. En cuanto a la presencia de concejales y concejalas del equipo de gobierno, efectivamente, por diferentes razones, no estuvimos presentes en el acto. Y en cuanto a la llave del frontón, la solicitud se hizo con bastante antelación, el 31 de octubre, pero esa solicitud no fue recogida por la persona encargada de gestionar las llaves, con lo cual tuvieron ahí un problema. Por eso, en nombre del Ayuntamiento, les pedimos disculpas por las molestias generadas y esperemos que esto, y por supuesto las otras propuestas que realizan de cambiar el material del lugar, etcétera, etcétera, serán escuchadas y serán tratadas y se intentará dar la mejor gestión que podamos. Pues te agradezco la respuesta y supongo que las interesadas lo agradecerán aún más y si conocen o si ven el pleno y luego cuando lo reciban. Pues eskerrik asko. Gehiagorik? Gehiagorik ez badago, momentutzatzen dugu plenoa eskerrik asko.